Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver algunos elementos muy básicos y muy específicos para ir reconociendo las dos técnicas que vamos a estar trabajando a la par. Las vamos a trabajar a la par porque a pesar de que tienen objetivos diferentes, son consideradas o clasificadas como técnicas gráficas. Una técnica gráfica es aquella que me permite, por medio de una representación visual que la persona hace, me puede permitir ver elementos de análisis o elementos de proyección y evocación que la misma persona de manera inconsciente me ofrece. En esta ocasión vamos a ver el TFH, que es el test de la figura humana, también conocido como DFH, dibujo de la figura humana, el de Karen McCover, y el HTP, la técnica HTP, que es el test de la casa, árbol y persona. ¿Sí? Vamos a trabajar con algunos ejemplos reales, de dibujos reales, de personas que de cierta manera nos están permitiendo incursionar en sus dibujos. Como les dije, van a ser elementos muy básicos, van a ser diferentes videos los que voy a armar de esto para irles encaminando a cómo ir trabajando esa búsqueda. La ventaja es que los manuales de este tipo de técnicas gráficas pueden permitir esa descriptiva, ese análisis profundo, porque tienen un corte más informativo. Nos proporcionan mayor contenido, mayor información, desglose de partes, desglose de elementos. Entonces, no nos vamos a perder tanto con el hecho de qué significa cada parte o cada rubro. ¿Estamos? El mismo manual nos indica. Ahora bien, tenemos en esta parte de acá, como saben, la ficha de identificación. En este caso, nuestros participantes o las personas que nos apoyaron para poder trabajar con estos dibujos se mantienen de carácter anónimo, ¿sí? En primera instancia vamos a trabajar con las producciones de una chica de 21 años, ¿sí? Que es ama de casa. Su producción la hace en el 2014, ya un tiempecito, ¿sí? Y vamos a comenzar con lo que es el dibujo de la figura humana. Ella dibuja, después de las instrucciones o consigna dada, dibuja esto. Este fue su primer dibujo. Hay que tener en cuenta que en el TFH o en el test de la figura humana de Karen McCover, su objetivo es sacar o extraer las características de la personalidad de nuestro participante. Todo es relacionado a características o formas características o rasgos característicos que la persona tiene, de manera consciente y de manera inconsciente, ¿sí? Acuérdense que la instrucción es poder dibujar una persona, posteriormente dibujar a una del sexo opuesto y generar una historia. Todo esto puede variar dependiendo de la necesidad del analista. A veces podemos administrar solo un dibujo, 2 dibujos, sin historia, con historia, 3 dibujos para ver la parte del autoconcepto, con o sin historia. Podemos tener una variación muy marcada. Este test es muy parecido también al PLL, a lo que es la persona bajo la lluvia. Es una característica de los test o de las técnicas gráficas marcar parámetros flexibles para la administración, ¿sí? Y ustedes mismos ya se han dado cuenta o se han estado dando cuenta con relación a esta parte de los dibujos, poder accesar al manual, poder revisar que hay una descripción bastante amplia de los elementos, poder como que conjuntar esos significados o esas partes descriptivas que nos proporciona el manual, poder ir hilando perfiles, ¿sí? Entre otros, ¿no? Sin embargo, tienen ya un corte muy simple, muy sencillo los gráficos. Este es el primer dibujo que nuestra fémina de 21 años hace. En el TFH, test de la figura humana, hay 3, vamos a ponerlo de esta manera, hay 3 categorías
de elementos y de rasgos. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿qué es un elemento y qué es un rasgo? Y ahí tenemos dos puntos importantes a realizar o a revisar. Continuando con esta parte, con este primer dibujo, hay algo que se llama elemento. El elemento es la parte dibujada, la parte de la cual conforma el dibujo. Vean, la cabeza. La cabeza es un elemento. El cuello, las manos, por decir algunos. Estos elementos son los que van a formar el dibujo de nuestra persona. Existe también algo que se le llama el rasgo. El rasgo viene siendo el estilo que utiliza nuestro participante para poder dibujar el elemento o la parte del dibujo. Valga la redundancia si estamos hablando entre dibujo, dibujar, dibujo, dibujar. Esa es una realidad. Ahora, ¿cuál viene siendo este rasgo? Si ustedes se fijan, aquí tenemos los ojos. Los ojos es un elemento, una parte esencial o importante del dibujo. Pero la forma en la que lo dibuja, por ejemplo, ojos penetrantes, ojos con mirada muy marcada, ojos evasivos, ojos transparentes en blanco, sin pupilas, todo eso viene siendo el rasgo. La persona elige inconscientemente el estilo por medio del cual va a dibujar. Y los elementos, lógicamente hablando, la persona los va a poner según la necesidad de su psique. ¿Puedo tener dibujos incompletos? Claro que sí, porque la psique refleja una necesidad inconsciente sobre determinadas partes del dibujo por encima de otras. ¿Puedo tener multiplicidad de rasgos? Claro que sí. El estilo, la forma o cómo quiero yo como participante que quede de manera inconsciente mi dibujo, yo lo voy a elegir. También les había mencionado con anterioridad que hay 3 categorías para poder englobar estas partes del dibujo o estos elementos. La primera categoría viene siendo los elementos externos. Toda parte del dibujo que forma el dibujo, que forma los contornos o te empieza a armar la silueta humana, ¿sí? Un ejemplo de esto sería la cabeza. La cabeza es un elemento externo. Los brazos, las piernas y pies son elementos externos. Una vez que nosotros tenemos la silueta o el cascarón de la figura humana, podemos decir que es una figura humana. Ahora, hay otra categoría, los elementos internos. El elemento interno es lo que le da vida al dibujo. A través de este elemento interno o parte interna del dibujo, partes internas del dibujo, podemos delimitar si es género femenino, género masculino, si podemos visualizar si es niño, niña, joven, anciano, cómo está vestido, qué expresión tiene, sentimientos, emociones, qué proyecta, qué refleja, qué gesticula, entre otros, ¿no? Un ejemplo de esto. Un elemento interno son los ojos, la nariz y la boca. Si ustedes se fijan dentro de la cabeza, que es un elemento externo, los ojos, la nariz, la boca, las cejas que tiene este dibujo van a mostrar los elementos internos, van a ser elementos internos. Ya le están dando una expresión a tu dibujo. A través de esto ya podemos ver si el dibujo pues está pasmado, como un tipo de conducta gestual, se siente bien o se siente mal, como un tipo de expresión, ¿sí? O un tipo de temperamento, si está molesto, está contento, si es fuerte, es débil, ¿sí? Aquí podemos ver. Ahora, hay una tercera categoría, que son los elementos intercalados o los elementos de exposición directa del dibujo. Estos elementos
sí tienen que ver y no con el dibujo. Es como que elementos propios para el analista que se encuentran interactuando entre el dibujo y la hoja. Todo esto que ustedes ven acá es el espacio en el cual dibuja la persona. Es su espacio vital. Es su propio, vamos a manejarlo de esta manera, es su propia dimensión, ¿sí? Y la persona o el participante hace lo que quiera en su propia dimensión, ¿sí? Un elemento intercalado o un elemento adicionado para que el analista evalúe en primera instancia, por darles un ejemplo, el tamaño, ¿sí? A comparación de la hoja, voy a reducir un poquito esto. ¿Okay? Esta es la hoja, ¿sí? A comparación de la hoja, ¿qué tamaño tiene nuestro dibujo aquí? ¿Qué tamaño tiene el dibujo acá? ¿Sí? Estamos hablando de que hay diferentes tamaños. Ustedes como analistas pueden percibir cuándo es un tamaño grande, cuándo es un tamaño mediano o esperado, cuándo es un tamaño pequeño. A comparación de la hoja, podríamos decir que este dibujo es de un tamaño estándar, es de un tamaño normal. ¿Por qué? Porque no abarca más de los 3/4 de la hoja, porque no está tan reducido a menos de la mitad de la hoja. Es un dibujo que si nosotros imaginariamente lo corremos para arriba, para abajo, está entre la mitad, un poquito más de la hoja. Es un tamaño estándar. Por mencionarles otro, ¿sí? La posición de la hoja verticalizada. Acuérdense que en el PLL también trabajamos que la posición verticalizada representaba menos rechazo a los procesos de autoridad y menos rechazo hacia el analista, ¿sí? A la persona que le está administrando el instrumento. Tienen ustedes, por ejemplo, las borraduras, cuando agarra el borrador y pues borra, ¿sí? Ese es un elemento de corte intercalado, es lo primero que vemos. Hay un elemento que se llama énfasis. ¿Qué es lo primero que vemos en este dibujo? Si mantenemos una distancia como de 1 metro, 1,5 metros aproximadamente, lo primero que resalta en el dibujo, y espero que sea lo mismo que ustedes vean, son los ojos. A esto se le llama énfasis. Es lo que resalta ya sea por la demasiada expresión que tienen, por el tamaño descomunal o por la remarcación del juego de líneas y de trazos que la persona hace. Todos estos vienen siendo como ejemplos, porque hay más, hay varios, elementos de corte intercalado. Ustedes tienen que conocer esto para que se den una idea aproximadamente de qué es lo que vamos a evaluar como básico, como de entrada cuando nos enfrentamos al dibujo. Voy a dejarlo hasta acá por el momento, ¿sí? Y voy a hacer otro video. ¿Sí? En el siguiente video vamos a ver otro tipo de elementos importantes de este dibujo y de los dibujos posteriores que esta fémina nos ha podido proporcionar. ¿Sí? En el siguiente video, chicos.